Familia de la fe y amigos, reciban un cordial saludo de bendición en esta mañana. Hoy en nuestro devocional del día, nuestro tema, un rescate pagado. Y lo he basado en el Salmo 49, en los versículos 7 y 8, donde nos dice la palabra del Señor. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Un rescate es una suma de dinero exigida para dar la libertad a una persona cautiva. Ahora bien, los pecados que cada uno cometemos son una ofensa a la santidad divina y constituyen una deuda para con Dios. Su pago está asimilado a un rescate. Si alguien pretende no haber pecado, quizás piense que no necesita un rescate, pero la palabra de Dios, la Biblia, nos dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Al contrario, el que siente el peso de sus pecados no debe procurar conseguir él mismo su rescate. Los versículos del Salmo 49 nos quitan todas las ilusiones. Nosotros mismos no podemos hallar el rescate ni contar para ello con nuestros hermanos o amigos. Pero en la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 6, nos dice algo muy diferente, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Nos está diciendo que el Señor Jesucristo fue el que se entregó y pagó el rescate, se dio a sí mismo en rescate por todos nosotros. Y lo que vemos allí es que esto trae tranquilidad a nuestro corazón. Dios se ocupó de ello, su propio Hijo se dio a sí mismo y la sangre derramada en la cruz del Gólgota basta para borrar eternamente nuestra deuda. Ahora, miremos lo que Dios nos afirma en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 17, donde nos dice la palabra del Señor. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Si Dios está declarando que está satisfecho con ese rescate y que éste tiene para él un valor infinito, ¿quién podría decir lo contrario? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? En Romanos capítulo 8, en los versículos 33 y 34, la palabra de Dios nos dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hoy Dios también nos ofrece su perdón gratuitamente, porque el precio del rescate fue pagado por Jesús en la cruz del Calvario. Por esto, ninguno de nosotros puede ponerse a hacer sacrificios o hacer penitencias humanas para poder alcanzar el perdón de los pecados. Jesucristo ya lo hizo. Él se dio a sí mismo para pagar por nosotros el precio del rescate que Dios exigía por los pecados del ser humano. Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, fue el único que pudo pagar el precio, el único que pudo hacerse cargo de ese rescate y lo pagó por cada uno de nosotros. Ningún otro sacrificio es valedero para Dios. Él solo valora el sacrificio de su único Hijo, Jesucristo, por toda la humanidad.
y está satisfecho con ese sacrificio. Por lo tanto, cuando nos aferramos a ese sacrificio de Jesús en la cruz, estamos diciendo: Señor, yo acepto también para mi vida el rescate que Él pagó por mis pecados y me liberó de la muerte eterna y de la condenación. Ahora, gracias, Señor, porque tú nos has dado el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Si este devocional le ha bendecido, compártalo con otros. Que Dios les bendiga y que tengan un día lleno del amor y la gracia del Señor.